Entonces, bueno, lo primero es recordar que existen 4 estados de la materia, y de los 4 estados de la materia, hablemos que los más famosos, los más conocidos, los más usados, son el estado líquido, sólido y gaseoso, ¿cierto? Cuando uno tiene ese tipo de estados, va a depender básicamente de dos condiciones. Una es la temperatura, la otra es la presión. La temperatura es como la más conocida para los cambios de estado, pero la presión también influye. Entonces, cuando uno habla de un estado particular como son los gases, ¿sí? En ciertas condiciones de presión y temperatura, es posible que nosotros podemos encontrar que la mayoría de sustancias puedan convertirse en estado gaseoso, tanto en estado sólido como en estado líquido. El estado gaseoso tiene algo particular, sus moléculas, y es que están completamente separadas del resto. Es decir, entre ellas básicamente no hay interacciones, a diferencia del estado gaseoso o del estado sólido, perdón, o del estado líquido. Entonces, como no hay tantas interacciones entre las mismas moléculas, no hay forma de que haya como una especie de cohesión, es decir, que las moléculas se unan, y se observa básicamente que se cumplen diferentes características, como que los gases, las moléculas gaseosas, básicamente pueden ocupar todo el recipiente que lo contiene, pueden ocupar todo el volumen que necesitan, debido a que entre ellas no hay manera de que exista atracción entre las mismas moléculas. Nosotros mismos vivimos prácticamente en un océano de aire, que cuando uno habla de la palabra aire, a veces considera que solamente hace referencia al estado, al oxígeno, a la molécula de oxígeno, ¿sí? Entonces cree que lo que respira necesariamente es oxígeno, es decir, el oxígeno es lo que nosotros logramos metabolizar y lo que necesitamos para vivir, pero todo el aire es más bien como una mezcla homogénea de diferentes tipos de gases. Uno podría decir que el 78% del aire es nitrógeno, y vamos a usar moléculas diatómicas como estas N2, porque hacen referencia no al nitrógeno como la tabla periódica lo muestra, sino a N2 como molécula, no como elemento, sino como molécula. Se llaman moléculas diatómicas. Entonces, del aire, el 78% prácticamente es nitrógeno, el 21% es oxígeno, ¿sí? Y el restante básicamente son otros gases. Esos otros gases pueden ser el dióxido de carbono, el mismo hidrógeno, puede ser flúor, cloro, helio, neón, argón. En la tabla periódica nosotros podemos encontrar elementos que son gases, como son el helio, el neón, el argón, el criptón, el xenón y el radón. Gases, pero ¿a qué? A condiciones normales. ¿Listo? También nosotros podemos encontrar que ciertas condiciones, el hidrógeno, el oxígeno, el nitrógeno, el flúor, el cloro, pero miren, no como elementos, insisto, sino como moléculas diatómicas, se pueden considerar gases, también el ozono. Características especiales de los gases, lo que yo les dije, como entre ellos, sus moléculas, entre las moléculas de, por ejemplo, hidrógeno, todas las moléculas de hidrógeno no tienen una interacción muy fuerte, sino que por el contrario están casi separadas. Ellas no tienen, digamos, problema en adaptar y ocupar todo el volumen y el recipiente que los contenga. Se consideran los más compresibles, no comprensibles, no, sino compresibles, básicamente de todos los estados de la materia. ¿Qué significa compresibles? Pues que uno puede llegar, pasar de un volumen gigantesco y puede comprimir la misma cantidad de gas en un volumen mucho más pequeño. Cuando, por ejemplo, yo mezclo nitrógeno, nitrógeno, oxígeno, helio, es decir, coloco diferentes tipos de gases en un mismo recipiente, ellos pueden formar una mezcla sin necesidad de reaccionar, solo es una mezcla. Y hay que tener en cuenta que la densidad de los gases son
o es mucho menor que la de los líquidos o la de los sólidos. Básicamente, en el sistema internacional de unidades, para que lo tengamos en cuenta, nosotros podemos hablar de varios términos como la presión, como el volumen y como la temperatura. La presión a veces uno la puede medir en atmósferas, otras veces en torricelis, otras veces en milímetros de mercurio, y el volumen, por ejemplo, en litros o mililitros, que es lo más común, y la temperatura de un gas, normalmente el Sistema Internacional de Unidades lo hace en Kelvin. Entonces recuerden, un gas tiene muchas características particulares y por eso han surgido diferentes leyes para empezar a estudiarlos. O sea, a partir de que se quitó el imaginario que los gases eran fantasmas, se empezaron a interesar diferentes científicos por los gases y por el comportamiento de los gases, porque se dieron cuenta que no era el mismo que el de los sólidos o el de los líquidos. Entonces, uno puede hablar de que el gas también puede ejercer una fuerza. Lo que pasa es que nosotros no prácticamente ya nos hemos acostumbrado a la presión que ejerce el aire en nuestra temperatura ambiente, nuestro lugar en el que vivimos. Por ejemplo, la segunda ley de Newton nos dice que fuerza es igual a masa por aceleración, ¿cierto? Entonces, esa fuerza se relaciona también con la presión, la fuerza por la unidad de área. La presión atmosférica que nosotros vivimos diariamente depende básicamente de dos cosas, entre ellos la altura en la que se encuentre. La presión es muy importante porque la presión que ejerce la atmósfera y la presión que uno puede llegar a tener en un recipiente con un determinado gas puede llegar a variar, digamos, el volumen o puede llegar a variar la temperatura del mismo gas. Entonces, a partir de ello, la presión atmosférica, que es como nuestro punto de referencia, que se mide con un barómetro, ¿sí? Mientras que la presión de los gases se mide con un manómetro. La presión atmosférica se puede determinar como una atmósfera. Una atmósfera cuando está sobre el nivel del mar, que es la medida en la que se hace normalmente como referencia la medida de la presión atmosférica. O también se pueden llamar 760 milímetros de mercurio o en su defecto 760 torr. Son las unidades en las que uno puede llegar a trabajar la presión atmosférica. Nosotros vamos a procurar trabajarla con atmósferas. Entonces existen diferentes leyes que ustedes seguramente ya habrán escuchado sobre los gases. Aquí los vamos a recordar, nos vamos a dar cuenta que son ejercicios muy sencillos los que se trabajan para gases, que ojalá pudiéramos llegar al tema de estequiometría de gases, pero eso va a depender del trabajo que realicemos conjunto. Las leyes de los gases más o menos surgieron a partir del siglo XVIII, prácticamente con Robert Boyle, que fue el primero en empezar como entre todos los científicos, incluyendo a Lavoisier, que fueron de los primeros que empezaron a hablar del comportamiento de los gases. Robert Boyle, por ejemplo, habló de la relación que existía entre la presión y el volumen y se dio cuenta que la relación entre la presión y el volumen era inversamente proporcional. Quiere decir que cuando yo tengo un gas, porque esto no se cumple ni para líquidos ni para sólidos, sino para gases, cuando yo tengo un gas, lo comprimo y ejerzo una presión interna sobre el gas, el volumen de ese gas disminuye. Un ejemplo típico sería que yo tengo un gas en un cierto recipiente ocupando todo el espacio que pueda. Él ocupa básicamente todo el espacio del recipiente. Y si ese recipiente tiene un émbolo, resulta que el émbolo va a ejercer una fuerza, aparte de la fuerza que es la fuerza de la presión atmosférica, también si yo llego a ejercer una presión sobre el émbolo, haciéndolo, digamos,
con mayor fuerza de la que normalmente está ejerciendo la presión atmosférica, él automáticamente obviamente se va a deslizar hacia abajo, haciendo básicamente no que todas las partículas queden ahí en la mitad, sino que todas las partículas que yo tenía inicialmente se compriman y queden en un espacio mucho más pequeño que el espacio que inicialmente tenían esas partículas de gas. Ahora, si la presión es tan fuerte, yo podría decir en algún momento que esa presión puede hacer que este gas pasara de estado gaseoso, por ejemplo, a estado líquido, porque está haciendo que básicamente las partículas, las moléculas gaseosas se junten al punto que vuelvan a tener interacciones y pasen a otro estado de la materia. Pero para los gases, si usted ejerce una presión interna en el gas, lo que va a suceder es que el volumen disminuye. Entonces, a mayor presión, menor volumen. Por eso se dice que es inversamente proporcional. ¿Vale? Yo puedo ayudarme con esta formulita. P1 por B1 es igual a P2 por B2. ¿Quién es P1? Es la presión inicial. ¿Quién es P2? Es la presión final. Esto se cumple, esta ley de Boyle se cumple siempre y cuando el número de moles y la temperatura sean constantes. ¿Ok? Si uno quisiera Profe, dibujar una esto, pregunta. ¿verdad? Por lo menos la ley general de los gases, entonces, ¿en qué, o sea, como en qué casos se usaría? La ley general de los gases donde tengo Tendrían, sí, temperatura tendrían que darnos los tres datos. es cuando todo varía excepto el número de moles, porque eso no debería variar normalmente, ¿no? Pero es Vale, cuando profe. todo valía menos el número de moles. ¿Listo? Sí, profe, gracias. Vale. Entonces aquí tenemos una gráfica en la que me indican volumen en el eje de las X, presión en el eje de las Y, y puedo tener, por ejemplo, 2 litros, 4 litros, 6 litros, no sé, lo que sea. Y aquí, por ejemplo, puedo tener una presión en 2 litros puede ser que la presión para mí sea 5 atmósferas, supongamos. Y yo voy observando que ya de repente en 4 litros la presión ha cambiado mucho y por ejemplo aquí esté en 2 atmósferas. Y que en 6 litros ya esté en 1 atmósfera. Y que en 4 litros esté en 0.5 atmósferas. Y así sucesivamente. ¿Qué estamos viendo? Que a medida que yo voy aumentando la presión, el volumen se va haciendo más chiquitico. O al revés, si lo quieren leer, si yo aumento de alguna manera el volumen, la presión que yo estoy ejerciendo se va relajando, va disminuyendo. ¿Listo? Entonces, para este ejemplo, vamos a hacer un ejercicio sencillo. Dice, por favor, estén atentos para copiar, lo voy a dictar. ¿Están listos? Sí, profe. Dice, un globo inflado con un volumen de 0,55 litros a nivel del mar, 0, ¿qué, profe? 55 litros. A nivel Profe, del mar, ¿me señora. puede volver a decir lo del principio, por favor? Sí, un globo inflado con un volumen de 0,55 litros al
nivel del mar se deja elevar a una altura de 6,5 kilómetros. ¿Listo? Se eleva a una altura de 6,5 kilómetros donde la presión es 0,4 atmósferas. Punto y seguido. Suponiendo que la temperatura permanece constante, ¿cuál es el volumen final del globo? Permanece constante, profe. ¿Cuál es el volumen final del globo? Ustedes pueden, para este ejercicio, realizar como sacar los datos aparte, ¿listo? Para que sean más organizados. Pero si les queda más fácil, pues vamos a mirar qué me están dando. Me dicen que me dan un volumen 0,55 litros. No necesitan decir la palabra volumen. Con solo decirme litros, yo ya tengo que asumir que eso obviamente es un volumen. ¿Listo? Ese volumen dice que el globo inflado tenía un volumen de 0,55 litros al nivel del mar. Si dicen al nivel del mar, ¿cuál es la presión? Una atmósfera. Una atmósfera, muy bien. Ahora, después dice que se eleva, pues el globo obviamente se deja que suba a una altura de 6,5 kilómetros, donde la presión es 0,4 atmósferas. Vuelven y me dan otra presión, 0,4 atmósferas. Como aquí era como inicialmente estaba el globo, yo le voy a llamar a esto volumen 1, presión 1 y a este presión 2. La altura que me están dando, que es de 6,5 kilómetros, no me va a interferir entre comillas directamente en el ejercicio, pero obviamente sí en todo lo que está sucediendo. Yo asumo que si entre mayor altura es lo que estoy viendo aquí, a mayor altura lo que va a suceder con la presión del globo es que básicamente va a disminuir. Es decir, que si yo estoy en Cartagena a una atmósfera y voy hacia Bogotá, por ejemplo, que tiene más altura que lo que puedo llegar a tener a Cartagena, que se supone que la referencia es 0, la presión atmosférica entre Cartagena y Bogotá cambian. ¿Y cambian por qué? Porque sencillamente la altura también cambió. Entonces, a mayor altura, básicamente lo que yo puedo interpretar de ahí es que la presión cambia. Entonces veo que inicialmente tenía una atmósfera, dejé que el globo subiera
hasta obtener 0,4 atmósferas. Cambió la presión, pero eso no me lo están preguntando. Es solamente que lo puedo concluir de ahí. Dice, suponiendo que la temperatura permanece constante, que es algo importante que me digan, para no saber lo que decía usted, qué pasa cuando, una de mis estudiantes, qué pasa cuando tengo los tres datos juntos, presión, volumen y temperatura. Pero aquí me están diciendo que la temperatura es constante, lo que me indica es que no la voy a tocar para nada porque ella no cambia. Entonces, suponiendo que la temperatura permanece constante, ¿cuál es el volumen final del globo? ¿Qué me están pidiendo aquí? El volumen 2, porque me dicen que el volumen final. Entonces, fácil, uso la ecuación P1 por V1 igual a P2 por V2 y despejo P2. Recuerdo cómo despejar una ecuación. La idea de despejar una ecuación es dejar esto quietico y quitar todo lo que esté al lado, así que esto me estorba. Entonces, si está multiplicando al lado derecho de mi igual, al lado izquierdo, para despejarlo, lo paso a dividir. Simplemente reemplazo los valores, me aseguro que ojalá el volumen esté en litros, ojalá la presión esté en atmósferas, ojalá si tuviera temperatura debo asegurarme que esté en Kelvin. El volumen y la presión pues hasta se pueden manipular fácilmente y hablar de simplemente litros o mililitros, atmósferas o torricellis, ¿sí? Pero en algún momento en la ecuación del gas ideal vamos a terminar usando atmósferas, vamos a terminar usando Kelvin, vamos a terminar usando litros. Entonces, podemos ir practicando, transformar 100 litros en atmósferas y Kelvin sí es básicamente la unidad en el sistema internacional que se usa para la temperatura. En este ejercicio, repito, la temperatura es constante. No la necesito porque es constante. Uso solamente la ecuación de la ley de Boyle, donde la presión y el volumen son los que se están relacionando. Reemplazo los datos. Presión 1, una atmósfera. Volumen 1, 0,55 litros. Presión 2, 0,4 atmósferas. Volumen 2 es igual. ¿Esto cuánto me da? 1,375. 1,375. 1, No, profe, a mí me dio 13,75. listo, entonces ya revisamos. ¿Les da cuánto? 1,375. Sí, o sea, básicamente sí, 1,38 litros da el volumen 2. A todos les dio así, ¿verdad? ¿Parecido? Sí, señor. Ok. Eso sería un ejemplo. De estos hay varios. ¿Quieren hacer otro de este? ¿O ya este está claro? No, profe, hagamos otro. Listo.
una muestra de cloro gaseoso ocupa un volumen de 946 mililitros. ¿De cuánto, profe? 909,46. 946. ¿946 qué, profe? 946 mililitros. A una presión de 726 milímetros de mercurio. ¿A presión de qué, profe? A una de 700 milímetros de mercurio. Estoy copiando ver aquí los datos. Calcule la presión del gas en atmósferas si el volumen se reduce a 555 mililitros a temperatura constante. ¿A cuánto, profe? Qué pena. ¿A cuánto que? A temperatura constante, fue lo que último que dije. Se reduce a 555, está en la pantalla. ¿Vale? ¿Cómo lo harían? Estos 946, bien, estos 946, ¿qué serían? El volumen 1. Ok. ¿Y esto? La presión. La presión 1. ¿Y esto? Volumen El 2. volumen 2. Me lo están pidiendo en atmósferas, el resultado. ¿Qué hago? Hago la operación normal y después los ¿Pasar la presión, paso a profe? atmósferas. Transformamos, si quieren, primero esta. ¿Cómo transformamos esta atmósfera? Decimos que una atmósfera tiene 760 milímetros de mercurio. Ahora, ¿cuántas atmósferas hay en 726 milímetros de mercurio? Una regla de 3, 726 prácticamente dividido entre 760, ¿cuánto da? 0,955 atmósferas.
¿Cuánto dices? 0,955. Solo reemplazamos en el mismo. P1 por B1 es igual a P2 por B2. Despejamos, que es lo que me están pidiendo, la presión 2. Entonces decimos 0,955 por 946 mililitros Profe, no lo dividido, señora. tendríamos que pasar a litros. Sí, sí se puede pasar a litros. Tendría que dar exactamente lo mismo que con mililitros. Si Ah, quieren lo pueden pasar a litros para que vayan practicando. Entonces pasémoslo a litros para ir practicando. Esto sería prácticamente dividir entre 1000, 0,946 litros y aquí 0,555 litros. Entonces aquí iría por supuesto el B1, que sería 0,946 litros, sobre el volumen 2, 0,555 litros. Recuerden que es prácticamente dividir entre 1000. Y esto da la presión 2. Litros, litros, y todo esto me da en atmósferas. Da 1,62 atmósferas. La presión 2. Bien. Y listo. ¿Qué tal los hay? Bien, profe. Los ejercicios son básicamente sencillos. Ahora vienen dos leyes más que relacionan el volumen con la temperatura y la presión con la temperatura. Una es la ley de Charles y la otra es la ley de Gay-Lussac. Entonces, supongamos que el volumen, la temperatura cambia, pero esto sucede siempre y cuando la presión permanezca constante y el número de moles. Y la otra manera sería que la presión respecto a la temperatura también cambien, pero el volumen y el número de moles deben ser constantes. Con esto demostramos lo siguiente. Primero, B1, ¿sí? Por la temperatura 2 es igual a B2 por la temperatura 1. Miren que es contrario a al orden anterior. Y para la presión sería presión 1 por temperatura 2 es igual a presión 2 por temperatura 1. En ambos casos, básicamente la presión y el volumen son, la presión y la temperatura, perdón, son directamente proporcionales y el volumen y la temperatura son directamente proporcionales. Pues hagamos un ejercicio que nos sirve y esto ya lo van resolviendo ustedes. Dice, una muestra de 425 mililitros de flúor gaseoso se calienta de 22 grados centígrados a 187 grados centígrados. Si la presión es constante, ¿cuál es el volumen final?
¿Listo? ¿Cuánto les dio? Listo, profe. ¿Todos? Aún no, profe. Ok. Listo, profe. Perfecto. ¿Qué ¿Le puedo ayudar? hacemos? Sí, claro. Pues yo pasé los mililitros a litros. Ok. Eso me da 0,425 litros. Pasé los grados Celsius a Kelvin, sí, que eso me dio 22, me dio 2,95, 15, 295,15 Kelvin y el otro me dio 460,15 Kelvin. Como nos dice que la presión es constante, entonces utilizamos la fórmula que es volumen 1 por T2. Entonces, bueno, la despejamos. Entonces, B2 igual a B1 por T2 sobre T1. Eso 0,425 litros por 2,95,15 95. es sobre 460,15 Kelvin. Y es, pues a mí me dio, no sé si me quedó bien, 0,27. Litros. Sí, ¿A señora. todos les dio igual? A mí me queda una duda. Es que la Sí. temperatura 2 no Está mal sería puesta. 460. Está mal puesta, ¿sí? Ajá. Arriba quedaría la temperatura 2, que sería 460,15. Y abajo quedaría la temperatura 1, que sería 295,15 Kelvin. Entonces, uno lo primero que debe hacer es preferiblemente recordar los datos para evitar como que se confunda.
Recuerde que los primeros datos que le dan pues serían el volumen 1 y la temperatura 1, y que los siguientes serían las temperaturas y los volúmenes finales. Al hacerlo así, ¿cuánto les da? 0.66. 66. Sí, señora. ¿A todos les dio así? Sí, profe. Sí, señora. Sí, profe. 295,15, ¿sí? Sí, señora. Vale. Listo. Hagamos otro. Dice, una muestra de monóxido de carbono ocupa 3.2 litros a 125 grados centígrados. ¿Ocupa qué, profe? Perdón. Ocupa 3,2 litros a 125 grados centígrados. ¿Cuál es el primero? O sea, lo primero que dijiste. Una muestra de monóxido de carbono ocupa 3,2 litros a 125 grados centígrados. Calcular la temperatura a la que el gas ocupará el mismo volumen con una presión de 3 atmósferas si la presión inicial era de 807 torricelis. ¿Qué, profe? ¿En qué parte quedaron? Presión inicial. Si la presión inicial era de 807 torricelis.
Vale. ¿Cómo les queda? ¿Cómo les queda? Profe, pues lo primero es pasar los torricelis a atmósferas, Ajá. que decimos que una atmósfera pues equivale a 760 torricelis y hacer la regla de 3. ¿Y cuánto les 807, dio? pues a mí me dio 1,062. Pues era 1,0618, pero lo aproximé a 1,62 Ok. atmósferas. Ahora les pregunto, Y ¿cuál es el volumen que yo les di? el volumen que dio fue de 3,2 litros. Porque el volumen que estoy dando es constante. Sí, Entonces, el volumen es constante, así que no importa. Pero la temperatura, sí, la temperatura hay que pasarla a Kelvin, que fue de 125 grados, eso es igual a 398,15 kelvins. ¿cuál es la temperatura 1? 125 grados centígrados. ¿En cuánto? Equivale a 398,15 kelvins. Muy bien. Esa es la temperatura 1. ¿Tengo temperatura 2? No es la que vamos a hallar. Ok. ¿Y tengo presión? 1. Una presión, sí, de 3 atmósferas. ¿Y tengo Y presión 2? presión 2 que de 1,62 atmósferas. Pues era de 807 torresoles, pero pues ya lo cambiamos. ¿Es seguro que esa es La presión, la la 2? presión 2 es la de 3 atmósferas y la presión 1 es la de 1,062. Exactamente. Sí, profe, Porque me decía que la equivoqué. presión inicial, bla, bla, Era de bla, era de 1. 807 torresoles, sí. Muy bien. Listo. Ahora sí simplemente reemplazar. El volumen es constante. Profe, Temperatura 1, señora. y el Señora, 3,2 litros El es volumen es constante. ¿Vale? El volumen es constante. Y pues ahora despejamos la fórmula. Ok, entonces, ¿cómo lo vamos a colocar? Presión 2 por temperatura 1 es igual a presión 1 por temperatura 2. Despejamos aquí la temperatura 2. Reemplacemos presión 2, 3 atmósferas,
por 398,15 15 Kelvin sobre la presión 1, que es 1,062 atmósferas, es igual a la temperatura 2. ¿Cuánto nos da la temperatura 2? 1124,71. Pues ese me dio a mí, no sé a los otros compañeros. Coloquémosle 11,25 Kelvin. ¿Todos de acuerdo? No, profe, bueno, 1124,71. ¿Están de acuerdo? Sí, señora. Perfecto, muchachos. Entonces, bueno, otra cosa que tenemos que mirar es que se pueden combinar prácticamente todas las leyes de los gases en una sola formulita o en una sola idea. Esto ocurre cuando lo único que es constante es el número de moles. Entonces, cuando yo tengo un número de moles constantes, pero las demás variables varían, yo puedo decir que temperatura 1 volumen 1, presión 1, temperatura 2 es igual al volumen 2 por la presión 2 por la temperatura 1. ¿Listo? Esto de acá, volumen, presión, es básicamente la unión de todas las leyes de los gases, de todas las tres leyes de los gases, pero teniendo en cuenta que existe una variabilidad y que lo único que no podría cambiar aquí sería el número de moles. Es decir, si yo tengo 3 moles de un gas inicial, después de que el cambio presión, volumen y temperatura, se supone que sigo teniendo las mismas 3 moles a pesar de que las condiciones, entre comillas, cambiaron. Entonces, hagamos un ejercicio para esto. Dice, una pequeña burbuja se eleva desde el fondo se eleva desde el fondo de un lago donde la temperatura y la presión son 8 grados centígrados y 6,4 atmósferas. ¿La presión es de cuánto, profe? Es de 6,4 atmósferas. ¿El volumen de cuánto es, profe? ¿El volumen? No he dicho nada del volumen. Una pequeña burbuja se eleva desde el fondo de un lago donde la temperatura y la presión son 8 grados centígrados y 6,4 atmósferas, hasta la superficie del agua. Profe, disculpa, se me cayó el internet y quedé en temperatura. Donde la temperatura y presión son 8 grados centígrados y 6,4 atmósferas.
hasta la superficie del agua, donde la temperatura es 25 grados y la presión 1 atmósfera. Punto y seguido. Profe, la temperatura son grados centígrados, ¿cierto? Sí, 25 grados centígrados, perdón, y la presión 1 atmósfera. Punto y seguido. Calcule el volumen final de la burbuja si su volumen inicial era de 2,1 mililitros. ¿De cuánto es el volumen inicial? El volumen inicial 2,1 mililitros. ¿Cuánto les da? Recuerden, aquí tenemos variables. Volumen, presión y temperatura, pero el número de moles va a permanecer siempre constante. El primero que lo tenga, diga yo. Profe, a mí me dio 0,014 ¿Litros? litros. Sí. Ah, bien. Correcto, Juan Diego. Vamos a ver a quién más ya le da. Profe, a mí me da 0,15 litros. Profe, a mí me da 0,1425. 0,0, ¿sí? Sí, profe. 0,01425. Hagámoslo rápido, me ayuda Juan Diego. Juan Diego, ¿qué colocamos en el volumen 1? El volumen 1 es 2,1 mililitros, que se pasan a litros, Ajá. da 0,0021 litros. Ajá, presión Doble cero. 1. El primero es doble cero, o sea, 0,00.
Y luego si la presión 1 es 6,4 atmósferas por 298,15 Kelvin, grados Kelvin. Sobre una atmósfera por 281,15 grados Kelvin. Kelvin, atmósferas, litros. ¿Cuánto da esto? 0,014 litros. Supongo que es lo aproximado. Listo, miren. Si ven que los ejercicios son bastante sencillos, no tienen mayor dificultad. Entonces, vamos a hablar de algo que se llama la ecuación del gas ideal. En la ecuación del gas ideal, pues básicamente se resumen todas las leyes de los gases, incluyendo una ley que se llama la ley de Avogadro, que relaciona el número de moles. Es decir, en la ecuación del gas ideal se diferencia porque el número de moles es variable. Y al incluir del número de moles surge la famosa ecuación PV igual a N por R por T, ¿sí? Presión por volumen es igual al número de moles por R, que es una constante de proporcionalidad, y T, que es temperatura. Hablemos un poquito de R. R, que es la constante de los gases. Entonces, en la constante de los gases, pues nosotros vamos a tener un valor fijo y que no va a cambiar, ¿sí? Un gas ideal que viene siendo, que creo que no les mencioné eso, perdón. Nosotros estamos trabajando aquí gases ideales que básicamente son gases hipotéticos. Quiere decir que no se comportan exactamente igual a los gases en la vida real, pero se estudian los gases hipotéticos como si las condiciones fueran perfectas, como si nada variara, porque ello nos permite comprender el comportamiento de la presión, del volumen y la temperatura de un gas real. Entonces, lo primero que se hace es el análisis y el estudio de los gases ideales. Ya para entender los gases reales, ya pasaríamos a otro nivel que sería físico-química, que seguramente a ustedes en estos momentos no les interesa. Esto es lo más básico que se puede conocer de los gases y que se necesita conocer para luego hacer comprensión del comportamiento de un gas real. Entonces, esta constante de proporcionalidad surge de la ecuación del gas ideal, puede estar en diferentes unidades. La que me gusta usar y la que vamos a usar va a ser la que está en atmósferas, en litros, en mol y en Kelvin, pero si llega a estar, por ejemplo, en Torricelli, obviamente va a cambiar el número. Eso sería 0,082057 atmósferas por litro sobre mol por Kelvin. Yo normalmente trabajo 0,082 y ya obviamente aproximo este 0,57 a nada. Entonces vamos a usar la constante de proporcionalidad de los gases en la ecuación de los gases ideales. La presión la vamos a seguir trabajando en atmósferas, ahora sí es una obligación trabajarla en atmósferas por la constante, el volumen en litros, la temperatura en Kelvin y el número de moles, que en este caso pues ya se incluye dentro de la ecuación, va a sacarse como normalmente nosotros si lo necesitamos, por ejemplo, calculando el peso molecular y transformando, por ejemplo, gramos a moles, puedo sacar un número de moles. O me lo pueden dar en el ejercicio o pueden hacer muchas cosas y con esto se puede jugar mucho con los ejercicios para calcular número de moles, ¿ok? Vamos a hacer este ejercicio con base en la ecuación del gas ideal. Es un ejercicio muy sencillo y ustedes lo van a realizar solitos. Dice, el hexafluoruro de azufre. ¿El hexaque? Hexafluoruro de azufre. Es un gas incoloro e inodoro.
El hexafluoruro de azufre es un gas incoloro inodoro, muy poco reactivo. Punto y seguido. Calcule la presión ejercida por 90 gramos del gas en un recipiente de acero de 5,43 litros. A 69,5 grados centígrados. Tienen 5 minutos para resolverlo.
Bueno, ¿ya lo tienen? Sí, profe. Perfecto. Tenemos el hexafluoruro de azufre. ¿Qué les di? Debería haberles dado algo de presión o de volumen o de número de moles, la constante, temperatura. Presión les di. Bueno, la pregunta es, ¿cuál es la pregunta de Hay que el calcular la ejercicio? presión. La presión. Muy bien. Esa es la incógnita. Volumen les di. 5,43 litros. Perfecto. Número de moles les di. No. Ok, temperatura les di. 69,5 grados centígrados. En Kelvin. 342,65 Kelvin. Algo importante es que ustedes no pueden, digamos, asumir que no les di el número de moles, ¿listo? Recuerden que Sí, si yo les profe, di gramos, 90 gramos. 90 gramos. 90 gramos de la sustancia. ¿y cuánto pesa Hay que una pasar a mol moles. de 146. 622 moles de hexafluoruro. 146? ¿Y cuántas moles da eso? 1,622. O no puede ser 0.616. 0, 0,616 moles. 0,616 moles. Perfecto. Despejo presión de la fórmula nRT sobre P. Ahí digo, sobre V. Presión entonces es igual a 0,616 moles por 0,082 atmósferas por litro sobre mol por Kelvin. Por la temperatura, que serían 342,65 Kelvin, sobre el volumen que me dijeron que era 5,43 litros. Litros, mol con mol, atmósferas, no, Kelvin con Kelvin. Entonces, atmósferas me queda completo, que esa es la unidad justamente de presión. ¿Y cuánto les da? 3,18. A mí me dio 3,15. 3,18, sí. Voy a colocar esto. Haré un acto de fe. Eso ya depende de las unidades que usen. Cambian una unidad pequeñísima, milésima, y le cambie esto también. Listo. Esta es la manera de trabajarlo. Es muy sencillo. O sea, los ejercicios acá son mucho más fáciles que los de soluciones. Y eso lo van a comprobar ahorita que hagamos el quiz. De pronto que voy a mostrarles otro ejercicio, otra manera de verlo, pero con densidad. Entonces copiemos este ejercicio, lo trabajamos y pasamos de una vez al quiz. Ya lo otro sería practicar más ejercicios, de pronto un poquito más difíciles, pero todos basados obviamente en las mismas leyes. El ejercicio dice: calcule la densidad del dióxido de carbono a 752 milímetros de mercurio y 55 grados centígrados. Profe, ¿me podría repetir, por favor? Sí. Calcule la densidad del dióxido de carbono
a 752 milímetros de mercurio y 55 grados centígrados. Analicémosla bien y entonces les voy a mostrar algo. ¿Qué se podrá hacer ahí? Cuéntenme ustedes. ¿Qué podremos hacer con lo que tenemos? Pues, Están viendo densidad. Entonces vamos a yo digo que recordar dos primero, cositas. Dice, voy a ponerles por aquí la fórmula de densidad por si acaso. profe, pero nos diste volumen, No, ni masa. tampoco. ¿Qué les di? Recuérdenme. Presión. ¿Cuánto les di? Presión y temperatura. Presión y temperatura. ¿Cuánto les di de presión? 752 740. mililitros de mercurio. ¿50 y qué? 52. Milímetros de mercurio. ¿Y qué más les di? Temperatura. Temperatura. 55 grados centígrados. ¿Cuánto es esto en atmósferas y cuánto es esto en Kelvin? Mientras tanto voy colocando la ecuación estrella. ¿Cómo hago para obtener densidad a partir de esto? Profe, la presión da 0,98. Ok, 0,98 atmósferas, gracias. ¿Y la temperatura? 328 puntos. 328. ¿Coma? 15. Bien. Ahora, ¿cómo hago para obtener densidad? Entonces, van a prestar un poquito de atención a lo que voy a desarrollar acá. Yo voy a empezar a hacer algo. Recuerdo que el número de moles es igual a la masa sobre el peso molecular. Yo lo hago normalmente en factor de conversión, pero siempre recuerdo que hay que dividir la masa entre el peso de una molécula para encontrar el número de moles. Esto es otra definición de número de moles, así que reemplazo la N por masa sobre peso molecular. Y digo, presión por volumen es igual a la masa sobre el peso molecular de cualquier sustancia por R y por T. Esto de acá me puede ayudar a solucionar esto de acá. Entonces continúo. Mi objetivo, colocar a masa y a volumen uno sobre el otro. Entonces vamos a hacerlo así. Presión, paso este para allá y este para acá. Por el peso molecular es igual a la masa sobre el volumen por R por T. Esto de acá ya representa densidad. Entonces yo puedo decir que la presión por el peso de la molécula, el peso molecular, es igual a la densidad por R y por T, y acabo de encontrar otra formulita. Si quiero despejar densidad, como sería nuestro caso, sería presión por peso molecular
sobre R por T. Y esto me ayudaría a solucionar este ejercicio. ¿Sí más o menos entiende de dónde salió? Sí, profe, sí se entendió. Gracias. Entonces, ya solamente nos quedaría colocar densidad es igual a la presión. La presión nos dio 0,98 atmósferas. El peso de la molécula. ¿Qué molécula le dije que era? Dióxido de carbono. ¿Cuánto pesa el dióxido de carbono? 44,01 gramos sobre mil. 44. Muy bien. O lo dejémoslo en 44 gramos. ¿Listo? Pues esto por 44 gramos. Dividido, ojo, gramos mol, porque esto es un peso molecular. No es un peso normalito. Siguiente. R es obviamente una constante, 0,082 atmósferas por litro sobre mol por Kelvin. Y T, que es la temperatura, me dio 328,15 Kelvin. Ya observo que puedo obviamente cancelar unidades como atmósferas, unidades como moles y unidades como Kelvin y me da en gramos sobre litro. La densidad va a ser igual a la respuesta gramos sobre litros. ¿Cuánto da todo esto? Uno coma 602. 1,602 gramos sobre litro, ¿sí? Bueno, bien. Bien, muchachos. Eso es básicamente como empezar a mirar un poquito más cuando se tienen otro tipo de ejercicios. Con eso se puede jugar bastante. Y obviamente voy a hacerlo. Por ahora, como ya faltan prácticamente 15 minutos, dejemos hasta acá y vamos a realizar el quiz de soluciones, ¿vale? Para el quiz de soluciones tienen literalmente 10 minutos, no les voy a colocar nada adicional, 10 minutos en punto. Ustedes saben que el que no entregue, yo creo que ya les ha pasado, no sé si es su grupo o a otros grupos, pero el que no entregó se quedó sin quiz y califiqué muchos ceros últimamente. Entregan a tiempo. No deben hacer ningún procedimiento, solo colocar la respuesta que ustedes consideren que es correcta. El quiz es abierto y solamente es una pregunta. Por eso les iba a dar 5 minutos, pero yo